Tov, estamos en la comunidad Tov Lodot Lashem en Beersheba. Esta semana Parashat Vayetze. Jacob Avinu se escapa de Eretz Israel porque Esav lo está persiguiendo, se quiere vengar de él, y se va con su tío Labán. Ahí se casa con Lea y con Rachel, nacen los hijos, y al final decide regresar y empieza a hacer para recibir su pago, y al final regresa a la tierra de Israel. Esta parasha empieza como Jacob sale y acaba como Jacob regresa a la tierra de Israel. Y hay en esta parasha dos revelaciones proféticas para Jacob. La primera es el famoso sueño que sueña cuando está en Ara Moriah, en el monte del templo. Va a dormir ahí, y en el sueño ve la escalera con los malachim que suben y bajan, y etc. Al final hay otro Maré Nevuah, otra profecía, que es cuando Jacob está preparando lo que va a ser su recompensa por el trabajo. Tiene al ganado, a las cabras y a los, no sé si serían borregos, y todo lo que salga con manchas es suyo. Entonces él cuenta, cuando le dice a Rachel y Lea, a sus esposas, vámonos de regreso, y ellas le dicen, sí, vámonos de regreso. Él les dice, y yo veía en esos momentos, levanté mis ojos y vi que como las cabras que eran con puntos, que iban a ser mis recompensas, eran las que se reproducían, y el malach de Dios me dijo, sana eneja, mira todos los animales, etcétera, etcétera. Yo soy tu Dios, que preparaste una roca con aceite, que ungiste una roca, etcétera, cuando saliste. Sal de esta tierra y vete de regreso a la tierra de tu nacimiento, a tu tierra natal, ¿no? Entonces es otra profecía que se revela a Jacob. Sí, una al principio y una que le dice regresar. Aquí el Shem Shmuel, Rabbi Shmuel Borenstein, tiene un análisis muy bonito. Y él empieza así y pregunta así. Jacob es llamado Bepi Hazal en el Talmud por parte de Jajamim Bechir Ahavot, el mejor, el favorito, quizá el más elevado de los patriarcas. Así Jacob es considerado el más, no es competencia, no es, cada quien tenía lo suyo, pero Jacob es Bechir Ahavot. Y Jacob, si él es Bechir Ahavot, y él, su primera revelación profética fue en el monte del templo, ¿por qué solo con un sueño? ¿Por qué en el sueño y no despierto? ¿Sí? En el sueño es una revelación menor. ¿Por qué no tuvo una revelación más elevada, como despierto, como sus padres? ¿Por qué una revelación de bajo nivel de sueño? Él pregunta, esa pregunta aparece en el Zohar HaKadosh. El Zohar dice, en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, que dice, como él salió, ¿sí? Vayetze Yaakov mi Beersheba, salió de Beersheba, entonces recibió menos nevuah, porque salió a Chutz La'aretz, salió a la diáspora. Eso es sabido, Jajamim lo dicen en varios lugares, que la profecía solo reposa en Eretz Israel, y si reposa en alguien en Chutz La'aretz, no es que no hay. Yehezkel Hanavi, y hay pocos que sí también tuvieron nevuah en Chutz La'aretz, va o ba'avura, o en la tierra de Israel, o fuera de la tierra de Israel, en servicio de la tierra de Israel. Pero forzosamente, al menos tiene que ser que la primera vez que el profeta reciba profecía tiene que ser en la tierra de Israel, y ya después puede ser que sí la reciba en la diáspora, pero así nada más en la diáspora no. La tierra de la profecía es la tierra de Israel. Entonces Jacob salió de Beersheba, entonces no tuvo profecía ya, tuvo que tomar y recibir la profecía en el sueño. Ahora aquí una pregunta es muy obvia al Zohar HaKadosh, ¿cómo dices eso? Pregunta Rav Shem Shmuel, salió de Beersheba pero durmió en Jerusalén, solo después salió a Harán. El sueño lo tuvo en tierra, no solo que en la tierra de Israel, en Jerusalén, en el monte del templo, el lugar más de toda la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo el Zohar dice que por qué no tuvo profecía? Porque salió de Beersheba camino a Chutz La'aretz, pero todavía está aquí. Interesante. Explica el Shem Shmuel.
Es un principio que dice lo recibió de su padre, el Rebbe Avnei Nezer, o de su abuelo, el Rebbe Mikotsk, que era nieto del Rebbe Mikotsk. Y que en verdad ese yesod, ese principio lo enseñó también el Baal Shem Tov. Pero al parecer el Shem Shmuel recibió algo fuerte, especial de su padre, de su abuelo, que aquí lo trae en nombre de ellos. Y él dice así: la persona está en donde está pensando estar. En dirección hacia donde va, yo lo veo como si ya estuviera él ahí. Lo explica también alágicamente. Voy a 2 minutos para explicar la alajá porque es un principio que vale la pena. Hay una alajá que está prohibido en Shabbat salir del territorio de la ciudad. Hay una ciudad, saliendo de la ciudad, también sin cargar, no estoy hablando de cargar, Bijlal salir, tiene permitido salir de la ciudad donde está 2000 codos a la redonda, ¿sí? Más o menos 1 kilómetro. Después de ahí está prohibido salir más. ¿Sí? También si no tiene nada en los bolsillos, no tiene nada que ver con cargar, es el Tjumin, se llama, el territorio de Shabbat, no salir más allá. ¿Qué pasa si hay 2 ciudades? Están a 3 kilómetros uno de la otra. ¿Sí? Bueno, no 3 kilómetros, vamos a decir a 2 kilómetros. Y yo solo puedo salir 1 kilómetro, y él solo puede salir 1 kilómetro. Alguien de una ciudad A quiere invitar a alguien de la ciudad B a ser su invitado de Shabbat. ¿Cómo va a poder ir? Hay una solución. El viernes va a ir el que vive en la ciudad A y va a poner una rodaja de pan a la mitad del camino, y él va a decir: este Shabbat mi casa es aquí, donde está este pan. Y por lo tanto, él va a tener desde ese punto 2000 codos a la redonda. Entonces desde ese punto a su casa tiene 1 kilómetro, y desde ese punto a casa de su amigo tiene otro kilómetro, va a poder ir. O sea que él denominó, eso se llama Eruvei Tjumin, eso es un Eruv de Tjumin, de territorio. Por medio de poner el Eruv, él fijó que esa es su casa. Este Shabbat, mi casa no es aquí, mi casa es donde puse el pan. Hay una halajá que dice que alguien está en el camino y no sabe si va a llegar antes de Shabbat. Y dice, pero luego se me va a hacer tarde, no voy a poder caminar más. Entonces dice, él manda a comprar shvita, va a decidir dónde va a ser su casa. Dice la Mishnah, si él sabe, por ejemplo, el árbol, el olivo con el columpio que está en tal lugar, o sea, si él conoce, tiene de la memoria, de la mente, en un lugar específico, la roca con forma de Z, de color Z que está ahí es mi shvita. Él con su pensamiento dice, ahí va a ser mi casa este Shabbat. Aplica también, ¿sí? Sin ir a poner, lo ideal es ir a poner el pan. En casos que no se puede, le permiten aplicar eso de que con el pensamiento. O sea, ahora sí regreso al Shem Shmuel. ¿Cuál es su prueba de esta Mishnah de Masejet Eruvin? Que con el pensamiento yo puedo fijar dónde estoy. Él todavía no está allá, pero como él pensó, sí, que ese es su lugar, alágicamente ahí está. Y va a tener permitido caminar 2000 codos a la redonda de ese punto que él decidió, aunque todavía no llega. ¿Sí? Entonces puede ser que lo ayude de esta manera a llegar, que sí puede entrar a la ciudad en Shabbat. Entonces dice Shem Shmuel, ¿qué quiere decir el Zohar? Cuando él salió de Beersheba, él ya tenía la mente en Harán, camino a Harán. Entonces Nahón, que todavía se fue a dormir, estaba en la tierra de Israel, pero él ya tenía la mente en dirección a Harán, a Chutz La'aretz, y por lo tanto la profecía que recibió es como alguien que ya vive en la diáspora. Ese es el nivel que le llegó, porque tenía la mente allá. De regreso, hay aquí, cuando Jacob recibe la profecía de regreso, de volver a la tierra de Israel, la verdad del pasuk dice Vayahalom, que también fue un sueño, pero hay en los exégetas que dicen que el sueño fue que vio cómo se reproducían las cabras de tal manera que él salga ganando, pero después de recibir una profecía, no en sueño, sino despierto, mamá recibió una profecía. Y aquí es al revés. Despierto, él está en Harán, en Chutz La'aretz, y de repente reciba su primera profecía despierto, cuando está en la diáspora. ¿Cómo puede ser? Dice el Shem Shmuel, es lo mismo pero al revés. Dice el pasuk
que nació Yosef. Y la Jajamim nos enseñan que cuando nació Yosef, Jacob sabía que él podía regresar, ya se podía enfrentar con Esav. El pasuk dice, vea Beit Jacob Esh, u Beit Yosef Leava, o Beit Esav Lekash. Jacob es fuego, Yosef es flama, Esav es paja. Entonces él sabía que cuando nace Yosef ya no tiene miedo de Esav. Nació Yosef, entendió que ya no tiene más miedo de Esav. Dice, Vayikasher Yalá Rachel et Yosef, cuando Rachel dio a luz a Yosef, Vayomer Jacob el Labán, le dijo a Jacob, a su suegro, a Labán, Shalcheni belchel mekomim l'artzi, mándame, me quiero regresar a mi tierra. Inmediatamente, Jacob decidió, me voy de regreso a la tierra de Israel. Cuando Jacob toma la decisión de regresar a la tierra de Israel, empieza todo el tema con las cabras, que de repente le llega la profecía, que también le dice, vete, él ya había decidido regresar, y ahora recibe de profecía despierto, irse de regreso, dice Shem Yishmuel, es lo mismo. Como él ya decidió regresar a la tierra de Israel, todavía está en Harán, pero su mente, su visión ya está en Israel, recibe profecía como alguien que vive en Israel, de mayor nivel. Estando en Israel, pero pensando en la diáspora, recibe profecía como si estuviera en la diáspora. Estando en la diáspora, pero pensando en Israel, recibe profecía como alguien que está en Israel. Qué cosa tan fuerte. O sea que donde yo me proyecto estar, en verdad ahí estoy. Ahora podemos decir, como decía el Baal Shem Tov, que esto es algo místico. Digo, funciona, así es. El Baal Shem Tov dice, en donde yo pienso, ahí es donde estoy. Podríamos decir que es algo místico, pero puede ser que es algo también lógico. Que puede haber alguien que se siente que está en un lugar, pero todo el tiempo está inconforme, o está pensando en cosas malas, va a estar de mal humor. Alguien que está en un lugar apretado, cerrado, difícil, pero piensa que está en un lugar bueno, va a estar de buen humor, ¿no? Eso también es psicología simple. Hay mucha gente que vive aquí y nomás se acuerda, ay, como en la diáspora era así, como en allá, como en los Estados Unidos era así, como en México era así, como ahí sí era así, ahí sí Y hay gente de fuera que nada más sueñan con venir aquí, ¿no? Cada uno está donde está pensando. Ahora, si tratamos de profundizar un poco, cuando uno está afuera y empieza en la tierra de Israel, o sea, su pensamiento está aquí, quiere decir que como él piensa con el pensamiento, con el razón, con la voluntad de estar aquí, él mamash se conecta con la tierra aquí. Y él mana de aquí. De aquí él absorbe lo que hay aquí, él lo absorbe desde de la tierra donde esté. Y si está aquí todo el tiempo piensa allá, bueno, de ahí es lo que va a respirar, el aire de allá. Ahorita me recordé, fue ahorita esta semana el Yortzeit del Rav Harlap, que lo hemos mencionado varias veces, el alumno quizá el más cercano al Rav Kook. Qué impresionante el Rav Harlap. En la Primera Guerra Mundial, el Rav Kook fue a un congreso y se quedó atorado varios años, estuvo en Londres mucho tiempo. Y escribió en Londres un libro que se llama el Reish Milin. Es un libro que uno lo lee, no entiende nada, que habla de las letras del abecedario y luego de los puntos del idioma hebreo y los teamim. Aleph, la letra Aleph, empieza a hablar el Rav Kook, pero se nota que despegó y Aleph es así, y el Aleph representa esto. Es un libro, el Rav Nazir, uno de los alumnos del Rav Kook, repartía ese libro a los Hayalim antes de la guerra de los 6 días, se lo repartió para que el libro los cuide, como segula. No es un libro que se entiende, pero cuando el Rav Harlap vio ese libro, dijo, esto no puede ser que lo haya escrito en Londres. Esto hay aquí, Kedushá de Eretz Israel. Así dijo el Rav Harlap. Y un día que fue el Rav Harlap tenía una conexión muy especial con el Kotel, tenía unos rezos en el Kotel, la Maraví muy especial en Jerusalén. Fue ahí, de repente en una visión, y ve a Rav Kook en el Kotel, estudiando, rezando. Pero él sabía que el Rav Kook está en Londres. Y luego cuando se contestó, hablaron en Remazim, hablaron en así código, ¿se entiende? Pero el Rav Kook, que
era tal su deseo, su anhelo, su de extrañar por la tierra de Israel, que mamás, su alma estaba ahí. Y Rav Harlab le dijo, ya ven, les dije que ese libro no se escribe con aire de Hutzlaret, ese libro se escribe con aire de la tierra de Israel. Tenía una conexión especial el Rav Harlab y el Rav Kook. Y es un cuento famoso, no todos lo saben. También Rabbi Nachman, by the way, también él dice lo mismo, que cuando uno anhela la tierra de Israel, también está en un Hutzlaret, sí, Eretz Israel le manda un rayo de luz y lo inspira para... Digo, obviamente que es mejor estar aquí de a de veras y para inspirarse aquí. Pero uno piensa, pero queremos profundizar. Entonces sale de aquí algo muy importante. Que uno mana sus visiones. No todos somos profetas, pero el aire que respira, lo que dice, lo que piensa, lo que expresa, lo que transmite, es, o lo que vive, no es donde está, sino donde se proyecta estar, donde piensa que va a estar. En especial en una época como la que estamos, duras, de guerra. Uno puede ver las cosas malas. Ahorita estoy aquí y ver las cosas malas y decir que estoy mal. Uno puede ver al pasado, guay, ¿te acuerdas qué padre era antes? Pero si habla del pasado, va a transmitir cosas que ya no tienen, del pasado, que ya no tienen significado. Puede desear también estar en otro lugar. Hoy no quiero estar aquí, hoy como me gusta ahorita estar en algún lugar, en la playa. No aquí, cuando ya pase avísenme. Y de ahí es donde va a manar, de ahí es donde le va a llegar. ¿Saben de dónde los tzadikim manan su vida? Del futuro. La Geula. Tenemos la mitzvah del tiempo de esperar el Mashiach y anhelar que llegue el Mashiach. Hay gente que mamás tiene la visión hacia allá. Solo nos platican. Yo sé que estamos aquí ahorita. Pero cuando uno mamás anhela la Geula, piensa en la Geula, huele, si uno hablar con el Rav Shmuel Eliyahu, que tenga larga vida, por ejemplo. Él mamás siente como casi estamos en el... Uno lo escucha hablar, siente que ahí viene. Él ya ve el Beit HaMikdash, ya pronto, ya está cerca. Cuando uno piensa Beit HaMikdash, piensa Geulah, siente Geulah, anhela la Geulah, el aire que respira viene de allá, porque él se proyecta estando allá. Entonces tiene que hacer un trabajo fuerte, en especial en épocas como esta, que la gente se ve como que cerrado, se ve duro, ahora qué va a pasar, a dónde va a llegar, y si pasa eso, y si pasa el otro. Si ya dijimos no escuchar noticias, mejor solo las noticias nada más oscurecen el clima. Pensar qué futuro tan maravilloso nos espera, qué cosas tan increíbles van a ocurrir a Israel, y también de manera particular, cada quien tiene que pensar, seguro el año que entra va a ser mejor, seguro la próxima semana va a ser mejor, ¿sí? En 10 años, wow. Sí, todo el tiempo tiene que estar pensando en el futuro bueno, con optimismo, y de ahí va a manar. De esos lugares buenos, santos, elevados, es donde de ahí va a ser su yenikah, de ahí va a ser de ahí recibe, de ahí va a ser su inspiración, de ahí va a recibir aire. Entonces cuando piensa bien, anhela bien, sueña bien, es lo que le llega y es lo que puede vivir y es lo que puede transmitir. Eso aprendemos de Jacob. Jacob vino, también ahí decide que iba a la tierra de Israel, ya recibe nevoa. Todavía no estás, pero si ya estás pensando, ya estás con la mente yendo a la tierra de Israel, ya te mereces nevoa de la tierra de Israel. Si cada uno de nosotros, también en el cielo, tenemos que ver hacia adelante, hacia Mashiach, nos va a decir que los borjos se merecen también aire de Mashiach. Shabbat Shalom, Salat Tovat.